Beatriz tocaba para sobrevivir un día más en las calles, no para ser encontrada, y cuando el hombre de traje impecable se arrodilló frente a su piano destartalado y dijo: «Mamá, te he buscado 40 años», ella deseó desaparecer en lugar de que su hijo presenciara en lo que se había convertido. Las lágrimas que corrían por el rostro de aquel extraño elegante le confirmaron que el niño de 5 años que perdió ahora sabía exactamente cuánto había sufrido su madre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de otoño se filtraba entre los edificios de la ciudad, proyectando sombras alargadas sobre la concurrida plaza del centro. Entre el bullicio de transeúntes apurados, vendedores ambulantes y turistas curiosos, las notas de un piano resonaban con una melancolía que parecía detener el tiempo. Los dedos de Beatriz Solano, arrugados por los años y marcados por el trabajo, danzaban sobre las teclas de un viejo piano vertical que había visto mejores días. A sus 82 años, cada mañana arrastraba ese instrumento hasta su rincón favorito de la plaza, junto a la Fuente de los Leones, donde la acústica era perfecta y donde podía ver pasar la vida que alguna vez fue suya. Las monedas tintineaban ocasionalmente en la lata de café oxidada que reposaba sobre el piano, pero Beatriz apenas las notaba. No tocaba por el dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente para pagar el cuarto húmedo donde vivía en la pensión de Doña Remedios. Tocaba porque era lo único que le quedaba de su vida anterior, cuando era la prometedora pianista Beatriz Solano de Mendoza, cuando sus manos acariciaban las teclas de un Steinway de cola en los mejores teatros, cuando su nombre aparecía en los periódicos y su futuro brillaba con promesas infinitas. Eso fue hace más de 40 años, en otra vida, en otro mundo que a veces le parecía tan distante que podría haber sido un sueño. Los transeúntes pasaban rápidamente, algunos dejaban una moneda sin siquiera mirar, otros se detenían brevemente para escuchar antes de continuar con sus vidas ocupadas. Beatriz había aprendido a no esperar reconocimiento, a no buscar en los rostros que pasaban alguna señal de que alguien recordara quién había sido. El anonimato se había convertido en su refugio y su condena. Tocaba Chopin esa mañana, el nocturno en mi bemol mayor, la pieza que había tocado en su último concierto profesional, la noche antes de que todo se derrumbara. Sus dedos conocían cada nota de memoria, cada matiz, cada pausa cargada de emoción. No necesitaba partituras. La música vivía en su corazón y fluía a través de sus manos como un río que no podía detenerse. La plaza comenzaba a llenarse con la multitud del mediodía. Oficinistas en su hora de almuerzo, madres con niños pequeños, ancianos alimentando palomas, parejas de enamorados paseando sin prisa. Beatriz los observaba de reojo mientras tocaba. Cada rostro era una historia, cada paso una vida completa que se cruzaba brevemente con la suya. A veces se preguntaba cuántas de esas personas también cargaban secretos imposibles, pérdidas que les partían el alma, arrepentimientos que los despertaban en la madrugada. Su vida había sido una colección de decisiones equivocadas, de palabras no dichas, de amores mal entendidos y oportunidades perdidas, pero la mayor de todas sus pérdidas, la que la perseguía cada noche y la hacía despertar con lágrimas en las mejillas, era la ausencia de su hijo, Rafael, su hermoso niño de ojos oscuros y sonrisa luminosa. 40 años habían pasado desde la última vez que lo vio, desde aquella terrible noche en que su mundo se desmoronó como un castillo de naipes. 40 años buscando en cada rostro masculino de la edad apropiada algún parecido, alguna señal de que el destino había decidido ser misericordioso. 40 años de culpa, de preguntas sin respuesta,
de noches en blanco, imaginando qué habría sido de él. La música era su única conexión con ese pasado. Cada nota que tocaba era una oración silenciosa, un mensaje lanzado al universo con la esperanza de que de alguna manera, en algún lugar, su hijo pudiera escucharla y recordar. Un grupo de turistas se detuvo cerca, sacando fotografías y comentando en un idioma que Beatriz no comprendía. Ella continuó tocando, dejando que la música hablara por ella. Las notas de Chopin se elevaban sobre el ruido de la ciudad, transportando a quien quisiera escuchar a un lugar donde el dolor era hermoso, donde la pérdida tenía dignidad, donde el sufrimiento se transformaba en arte. Una joven pareja dejó caer algunos billetes en la lata, murmurando palabras amables que Beatriz agradeció con una leve inclinación de cabeza, sin interrumpir la melodía. Sus ojos, aún brillantes a pesar de los años, permanecían fijos en las teclas, pero su mente vagaba por los corredores de la memoria. Recordaba la noche en que todo cambió, el escándalo que destruyó su carrera, las acusaciones que nunca pudo desmentir completamente, la vergüenza que la obligó a huir. Recordaba las manos de su pequeño Rafael aferrándose a su vestido, sus lágrimas, sus gritos cuando tuvo que dejarlo. Le habían prometido que sería por poco tiempo, que pronto podría recuperarlo, que era lo mejor para él. Pero las promesas se quebraron como cristal bajo presión, y cuando finalmente estuvo en condiciones de buscarlo, él había desaparecido en el laberinto burocrático del sistema, adoptado por una familia cuyo nombre le negaron, enviado quién sabe dónde para comenzar una nueva vida sin ella. Durante años buscó, tocó puertas, suplicó a funcionarios indiferentes, contrató investigadores que no encontraron nada, siguió pistas que terminaban en callejones sin salida. El nocturno llegaba a su conclusión, las últimas notas flotando en el aire como suspiros. Beatriz terminó con los ojos cerrados, permitiéndose por un momento estar completamente presente en la música, en el dolor hermoso de la pieza, en la conexión efímera con algo más grande que ella misma. Cuando abrió los ojos y levantó las manos del teclado, escuchó un aplauso solitario. No era inusual que alguien aplaudiera, pero algo en ese sonido particular hizo que su corazón se detuviera por un instante. Beatriz levantó la mirada lentamente, siguiendo el sonido del aplauso. Frente a ella, a pocos metros de distancia, había un hombre. No era un transeúnte cualquiera de los que habitualmente poblaban la plaza. Vestía un traje oscuro impecablemente cortado, de esos que solo se ven en las revistas de moda o en los eventos de alta sociedad. Su camisa blanca contrastaba con la corbata de seda gris perla, y sus zapatos brillaban con el lustre de quien está acostumbrado a los detalles. Pero no era su elegancia lo que había capturado la atención de Beatriz. Era algo en su postura, en la forma en que sus manos aún sostenían el gesto del aplauso, en cómo sus ojos la miraban con una intensidad que traspasaba el tiempo y el espacio. El hombre tendría alrededor de 45 años, calculó Beatriz con ese instinto maternal que nunca la había abandonado. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes, dándole un aire distinguido. Los rasgos de su rostro eran fuertes pero refinados, la mandíbula bien definida, la nariz recta, los labios que ahora se curvaban en una sonrisa trémula, pero eran sus ojos los que la mantenían cautiva, esos ojos oscuros que parecían contener océanos de emoción, que brillaban con una mezcla de asombro, dolor y algo que ella no se atrevía a nombrar. Había algo familiar en esos ojos, algo que tocaba una cuerda profunda en su memoria, tan profunda que dolía. El hombre dio un paso adelante, sus zapatos resonando contra el pavimento de la plaza. Beatriz notó que sus manos temblaban ligeramente, que su respiración era irregular,
como si hubiera estado corriendo o como si estuviera conteniendo una emoción demasiado grande para su cuerpo. La gente continuaba pasando a su alrededor, ajena al momento que se desarrollaba entre la anciana pianista y el desconocido elegante. El mundo seguía girando, pero para Beatriz todo se había detenido en ese instante, en ese espacio entre un aplauso y las palabras que aún no habían sido pronunciadas. «Esa pieza», dijo el hombre finalmente, su voz ronca y cargada de emoción, «el nocturno en mi bemol mayor». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para continuar. Beatriz asintió levemente, sin confiar en su propia voz. No era extraño que alguien reconociera la pieza. Chopin era universalmente conocido, pero había algo en la forma en que este hombre lo había dicho, como si la música significara algo más que simplemente notas en un pentagrama. Había una historia detrás de esos ojos, una historia que de alguna manera estaba conectada con la suya, aunque su mente racional se negaba a aceptar lo que su corazón ya sabía. «Mi madre solía tocar esa pieza», continuó el hombre, dando otro paso más cerca. Su voz se quebraba ligeramente, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. «Yo era muy pequeño, pero recuerdo cómo sus dedos volaban sobre las teclas. Recuerdo cómo cerraba los ojos cuando llegaba a las partes más emotivas, como si la música la transportara a otro lugar». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Beatriz, pero se negó a dejarlas caer. No podía ser. Después de 40 años, después de todas las búsquedas infructuosas, después de todos los callejones sin salida, no podía ser tan simple, tan imposible, tan milagroso. El hombre sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta, no para secarse sus propias lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas, sino en un gesto de ofrecimiento hacia ella. Un gesto tan anticuado, tan gentil, tan lleno de cuidado que partió algo dentro del pecho de Beatriz. Ella no tomó el pañuelo, no podía moverse, cada músculo de su cuerpo paralizado por la esperanza y el miedo en cantidades iguales, el miedo de que si se movía, si hablaba, si siquiera respiraba, este momento se rompería como una pompa de jabón y descubriría que solo era otro sueño cruel de los muchos que había tenido a lo largo de los años. «La última vez que la escuché tocar esa pieza», continuó el hombre, su voz apenas un susurro ahora, «yo tenía 5 años. Llevaba un pijama azul con dibujos de trenes. Era tarde en la noche y debería haber estado dormido, pero me escapé de mi habitación para verla. Ella estaba en la sala, tocando para sí misma, pensando que estaba sola. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba, y yo no entendía por qué la música tan hermosa la hacía llorar. No entendía nada de lo que estaba por venir, de cómo el mundo podía ser tan cruel, de cómo las personas que se aman pueden ser separadas por fuerzas que están más allá de su control. Beatriz sintió que su visión se nublaba, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia. Sus manos, aún apoyadas sobre las teclas del piano, comenzaron a temblar incontrolablemente. 40 años de búsqueda, 40 años de preguntas sin respuesta, 40 años de culpa y dolor y anhelo, todo convergiendo en este momento, en esta plaza, bajo el sol de otoño que ahora parecía brillar con una luz diferente. El hombre se arrodilló frente al piano, sus rodillas tocando el pavimento sucio sin importarle el traje caro. Estiró sus manos hacia las de ella, pero se detuvo a centímetros de tocarla, como si necesitara permiso, como si temiera que ella desapareciera si la tocaba. «Durante 40 años te he buscado», dijo, su voz quebrándose completamente, «desde que cumplí 18 y obtuve acceso a mis registros de adopción. He contratado investigadores privados, he seguido cada pista, he visitado cada ciudad donde pensé que podrías estar. He buscado en hospitales, en asilos, en refugios.
He puesto anuncios en periódicos, he usado todas las herramientas de Internet, he tocado puertas hasta que me sangraban los nudillos, y cada día, cada maldito día, tocaba el nocturno en mi bemol mayor, esperando que de alguna manera, en algún lugar, tú pudieras escucharlo y saber que no te había olvidado, que nunca dejé de buscarte. Las manos de Beatriz finalmente se movieron, temblando, estirándose hacia las de él. Cuando sus dedos se tocaron, fue como si un circuito eléctrico se completara, como si 40 años de separación se evaporaran en un instante. El hombre cerró sus manos alrededor de las de ella, sosteniéndolas como si fueran lo más precioso del mundo, y finalmente pronunció las palabras que Beatriz había anhelado escuchar durante 4 décadas, las palabras que había susurrado en sus oraciones nocturnas, las palabras que había perdido toda esperanza de escuchar alguna vez. Mamá dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la plaza. Soy yo, soy Rafael, te he buscado durante 40 años. El mundo se detuvo. No fue una metáfora poética ni una exageración de la emoción del momento. Para Beatriz Solano, el mundo literalmente dejó de existir más allá de esas manos que sostenían las suyas, más allá de esos ojos oscuros que eran un espejo de los suyos propios, más allá de ese rostro que era al mismo tiempo el de un extraño y el del niño que había cargado en su vientre, que había amamantado, que había arrullado en noches de tormenta. Un sollozo se escapó de su garganta, áspero y desgarrador, acumulación de 4 décadas de dolor contenido, de lágrimas no derramadas, de palabras nunca pronunciadas. Sus dedos se aferraron a los de él con una fuerza que no sabía que aún poseía, como si temiera que si lo soltaba, aunque fuera por un instante, él desaparecería como habían desaparecido tantos sueños a lo largo de su vida. Rafael, todavía arrodillado frente al piano, no intentó contener sus propias lágrimas. Lloraba abiertamente, sin vergüenza, sin importarle los transeúntes que comenzaban a detenerse alrededor de ellos, curiosos ante la escena que se desarrollaba en medio de la plaza. Su elegante traje de negocios contrastaba dramáticamente con el pavimento sucio donde sus rodillas descansaban, pero él no parecía notarlo ni importarle. Todo su mundo, toda su atención, toda su alma estaba concentrada en la mujer frágil sentada ante él, la mujer cuyo rostro había buscado en multitudes durante años, la mujer cuyas manos ahora sostenía como si fueran la cosa más preciosa del universo. Y para él lo eran. Eran las manos que lo habían acunado cuando era bebé, que habían secado sus lágrimas cuando caía, que habían peinado su cabello antes de ir a la escuela en aquellos pocos años que habían tenido juntos. «Eres tú», susurró Beatriz finalmente, su voz apenas reconocible, rasposa por las lágrimas y la incredulidad. «Realmente eres tú». Sus ojos recorrieron cada centímetro del rostro de Rafael, memorizando cada línea, cada arruga prematura alrededor de sus ojos, la cicatriz pequeña cerca de su ceja izquierda que no recordaba. 40 años era toda una vida, tiempo suficiente para que un niño de 5 años se convirtiera en este hombre distinguido que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. Y sin embargo, ahí estaba, en sus ojos, en la curva de su boca, en la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado cuando la miraba. Ahí estaba su Rafael, su bebé, su niño perdido. «Soy yo», repitió Rafael, su voz más fuerte ahora, como si necesitara convencerse a sí mismo, tanto como a ella, de la realidad de este momento. Durante tantos años imaginé este instante. Ensayé 1000 veces lo que te diría, cómo te explicaría todo lo que viví, todo lo que sentí, todo lo que me preguntaba. Pero ahora que estás aquí frente a mí,
Todas esas palabras cuidadosamente preparadas se han evaporado. Solo puedo decirte que te busqué, que nunca dejé de buscarte, que cada cumpleaños soplaba las velas deseando encontrarte, que cada Navidad miraba por la ventana esperando que quizás, milagrosamente, tocaras a mi puerta. Los transeúntes se habían convertido en una pequeña multitud ahora, formando un círculo respetuoso alrededor de ellos. Algunos sostenían sus teléfonos, grabando el momento, pero la mayoría simplemente observaba en silencio, testigos de algo que reconocían como extraordinario incluso sin conocer la historia completa. Una mujer mayor en el círculo de espectadores se secaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. Un hombre de traje que claramente iba con prisa se había detenido completamente, su maletín olvidado a sus pies. Una pareja joven se abrazaba, conmovidos por la escena. Incluso los vendedores ambulantes habían dejado sus mercancías para acercarse. Había algo en ese momento, en la crudeza de la emoción, en la pureza del reencuentro, que tocaba algo fundamental en todos los que lo presenciaban. Era un recordatorio de que bajo todas las capas de la vida moderna, bajo las prisas y las preocupaciones cotidianas, bajo las máscaras que todos llevamos, seguimos siendo seres humanos con corazones que pueden romperse y, milagrosamente, también sanar. «Perdóname», susurró Beatriz, las palabras saliendo entre sollozos. «Perdóname por no poder protegerte, por no poder quedarte conmigo, por todos los cumpleaños que perdí, por todas las noches que no estuve ahí cuando tuviste pesadillas, por todas las graduaciones y primeros días de escuela y momentos importantes de tu vida que no pude compartir. He vivido 40 años con esta culpa, con este agujero en mi pecho que nunca se cerró, con esta pregunta constante de si estarías bien, si serías feliz, si acaso me recordarías». Sus palabras se precipitaban ahora como un río que ha roto su dique, 4 décadas de palabras no dichas fluyendo libremente. Rafael negó con la cabeza vigorosamente, sus manos apretando las de ella con más fuerza. «No hay nada que perdonar», dijo con firmeza. «Yo era demasiado pequeño para entender entonces, pero cuando crecí, cuando pude acceder a los expedientes de mi caso, cuando contraté investigadores y descubrí la verdad de lo que pasó, comprendí que no tuviste opción, que el sistema te falló, que la sociedad te juzgó injustamente, que las circunstancias conspiraron contra nosotros. No fue tu culpa, mamá. Nunca fue tu culpa». La palabra mamá resonó en el aire como una campana de iglesia, dulce y dolorosa al mismo tiempo. Era la primera vez en 40 años que Beatriz escuchaba esa palabra dirigida a ella, y el impacto fue tan poderoso que pensó que su corazón literalmente podría estallar de emoción. «Necesito saber», comenzó Rafael, su voz temblando. «Necesito saber qué pasó después de que me llevaron. Necesito saber cómo terminaste aquí tocando en la calle. Los investigadores encontraron fragmentos de tu vida, piezas de un rompecabezas que nunca pudieron completar. Te perdí el rastro hace 20 años, como si hubieras desaparecido de todos los registros oficiales». Beatriz miró el piano destartalado, la lata de café con las monedas, sus manos arrugadas que aún descansaban en las de su hijo. La historia era larga y dolorosa, llena de decisiones desesperadas y giros del destino que la habían llevado desde las salas de concierto hasta las calles. Pero ahora, mirando a Rafael, viendo el amor y la comprensión en sus ojos, supo que finalmente había llegado el momento de contarla. «Es una historia larga», dijo suavemente, su voz ganando fuerza. «Una historia de pérdidas y supervivencia, de cómo la vida puede despojarte de todo excepto de lo esencial. Pero aquí estoy, mi hijo. A pesar de todo, aquí estoy. Y ahora milagrosamente tú también estás aquí». Rafael asintió,
poniéndose de pie lentamente sin soltar sus manos. «Entonces necesitamos un lugar donde podamos hablar con calma», dijo. «Tengo tanto que contarte, tantos años que compartir». Su voz se quebró nuevamente. «Tengo fotos, mamá. Guardé todo. Cada logro, cada momento importante. Lo documenté todo pensando que algún día podría compartirlo contigo». La multitud que se había formado alrededor de ellos comenzó a aplaudir espontáneamente. Era un aplauso suave al principio, casi tímido, como si los espectadores temieran interrumpir la intimidad del momento. Pero gradualmente creció, llenando la plaza con un sonido que era celebración y reconocimiento de que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que restauraba la fe en los milagros y en la persistencia del amor a través del tiempo y la distancia. Algunas personas se acercaron, dejando billetes en la lata de café, mucho más de lo que Beatriz había recaudado en semanas. Otros simplemente pasaban a tocarle el hombro a Rafael o a murmurar palabras de bendición a Beatriz antes de alejarse, llevándose consigo una historia que contarían durante años. Rafael finalmente soltó una de las manos de su madre para secarse las lágrimas con el dorso de la suya. «Vamos», dijo suavemente. «Conozco un café tranquilo cerca de aquí, un lugar donde podemos sentarnos y hablar todo el tiempo que necesitemos». Beatriz miró su piano, su compañero fiel de tantos años, el instrumento que la había sostenido física y espiritualmente a través de las épocas más oscuras. «No puedo simplemente dejarlo aquí», susurró. «Es todo lo que tengo». Rafael siguió su mirada, y algo en su expresión se endureció, no con enojo, sino con una determinación férrea. «Entonces lo llevaremos», dijo. «Y después, mamá, después te compraré el mejor piano que el dinero pueda comprar. Uno digno de tus manos, digno de tu talento». Pero Beatriz negó con la cabeza suavemente. «Este piano ha estado conmigo en los peores momentos», dijo, acariciando las teclas desgastadas con ternura. «No es el mejor instrumento, pero tiene historia, tiene alma». Rafael comprendió sin necesidad de más explicaciones. «Entonces lo llevaremos con cuidado», dijo, «y encontraremos un lugar de honor para él. Pero ahora, por favor, déjame cuidarte como no pude hacerlo todos estos años». Llamó a dos jóvenes de la multitud que aún permanecía cerca. Les habló brevemente y les ofreció dinero para que llevaran el piano a una dirección que garabateó en una tarjeta. Los jóvenes, conmovidos por la historia de la que acababan de ser testigos, al principio se negaron a aceptar el dinero, pero Rafael insistió con una mezcla de autoridad y gratitud que era difícil de rechazar. Mientras los jóvenes comenzaban a mover cuidadosamente el piano, Rafael ofreció su brazo a Beatriz. Ella lo tomó, sintiendo la solidez de su presencia, la realidad de su existencia. Cada paso que daban juntos alejándose de su lugar habitual en la plaza era un paso hacia un futuro que apenas podía imaginar. Durante 40 años, su vida había sido una rutina de supervivencia, cada día igual al anterior, marcado solo por las estaciones que cambiaban y las caras que pasaban sin verlas realmente. Ahora, en el espacio de minutos, todo había cambiado. Caminaban lentamente, ajustando el paso al ritmo de ella. Rafael no la apuraba. Parecía entender que su madre necesitaba tiempo para procesar, para asimilar que esto era real y no otro de los sueños crueles que la habían atormentado durante años. El café al que la llevó estaba a solo 2 cuadras de la plaza, pero era un mundo completamente diferente, discreto y elegante, con mesas de madera pulida y sillas cómodas, luz tenue que creaba una atmósfera de intimidad. El personal parecía conocer a Rafael y lo saludó con respeto. Él pidió una mesa en el rincón más privado, lejos de las ventanas y de otros clientes. Cuando la mesera se acercó,
Rafael ordenó té para su madre y café para él, además de una selección de pasteles y sándwiches. Beatriz quiso protestar. No había comido algo así en años y se sentía abrumada por la generosidad, pero la mirada de Rafael, llena de amor y determinación, acalló sus objeciones. «Come», mamá le dijo suavemente cuando llegó la comida. «Necesitas fuerzas. Tenemos mucho de qué hablar». Beatriz tomó un pequeño sándwich con manos temblorosas. El sabor de ingredientes frescos y pan suave era casi demasiado después de años de comida simple y escasa. Las lágrimas amenazaron con caer nuevamente mientras comía, no solo por la comida, sino por la ternura con la que su hijo la observaba, por la forma en que se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, por la realización de que después de tanto tiempo sola, alguien se preocupaba nuevamente por ella. Rafael bebía su café despacio, sus ojos nunca dejando el rostro de su madre, como si temiera que si miraba hacia otro lado, ella pudiera desvanecerse. Finalmente, cuando ambos habían comido un poco y el silencio cómodo entre ellos se había asentado, Rafael habló. «Cuéntame», dijo, «cuéntame todo. ¿Qué pasó después de aquella noche, después de que me llevaron?» Beatriz puso su taza de té en la mesa con manos temblorosas. ¿Por dónde empezar?, era la pregunta. Había tanto que decir, tantos años que condensar, tantas heridas que abrir. Pero mirando los ojos de su hijo, viendo el amor y la necesidad de entender reflejados en ellos, supo que no había escapatoria. Era hora de contar la historia completa, sin omitir los detalles dolorosos, sin suavizar las partes que la hacían quedar mal. Después de aquella noche comenzó, su voz apenas más que un susurro al principio. Me quedé completamente sola. El escándalo me había despojado de todo. Mi carrera como pianista terminó abruptamente. Las acusaciones, aunque nunca probadas completamente, fueron suficientes para destruir mi reputación. Los teatros cancelaron mis contratos, los estudiantes dejaron de venir a mis clases, incluso mis amigos se alejaron, temerosos de ser contaminados por asociación. Rafael escuchaba en silencio, su mandíbula tensa, sus manos apretadas alrededor de su taza de café. «Continúa», la animó suavemente cuando ella hizo una pausa. «Intenté luchar», dijo Beatriz, las palabras fluyendo más rápido ahora. «Gasté todo el dinero que tenía en abogados, tratando de limpiar mi nombre, tratando de recuperarte, pero el sistema era implacable. Me dijeron que no era apta, que mis circunstancias no eran apropiadas para criar a un niño. La familia que te adoptó tenía recursos, tenía conexiones, tenía todo lo que yo no tenía. Perdí cada apelación, cada batalla legal, y cuando finalmente el dinero se acabó, cuando ya no podía pagar a los abogados, tuve que aceptar la derrota». Su voz se quebró al recordar esos días oscuros. Durante los primeros años continuó después de recuperar la compostura. Todavía tenía algo de esperanza. Trabajaba en lo que podía encontrar, trabajos que estaban muy por debajo de mis calificaciones, pero que al menos me mantenían viva. Limpiaba casas, trabajaba en cocinas de restaurantes, cualquier cosa que me pagara. Ahorraba cada centavo que podía, pensando que quizás algún día podría juntar suficiente dinero para contratar a un investigador privado, para encontrar alguna forma de llegar hasta ti. Pero la vida tenía otros planes. Me enfermé, gravemente. Sin seguro médico y sin ahorros, terminé endeudada con hospitales. Cuando finalmente me recuperé, estaba en peor situación que antes. Las deudas me perseguían. No podía conseguir trabajo estable porque los empleadores hacían verificaciones de crédito. Fue entonces cuando toqué fondo. Rafael extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. «No tienes que continuar si es demasiado difícil», dijo. Pero Beatriz negó con la cabeza. «Necesito que lo sepas», respondió.
Necesito que entiendas cómo llegué de ser la pianista prometedora Beatriz Solano a ser la mujer que encontraste hoy tocando en la calle. Fue hace unos 15 años cuando finalmente acepté que nunca podría pagarte las deudas, que nunca tendría una vida normal nuevamente. Me volví invisible, dejé de existir en los registros oficiales, vivía día a día, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Y entonces un día encontré ese piano abandonado en un callejón. Alguien lo había dejado allí, probablemente destinado a la basura. Lo arreglé como pude y comencé a tocar en las calles. Rafael apretó la mano de su madre, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas mientras escuchaba la historia de su sufrimiento. La rabia y el dolor luchaban en su rostro, la impotencia de no haber podido hacer nada para cambiar su pasado. Yo tuve todo, susurró, su voz cargada de culpa. Los padres que me adoptaron eran buenas personas, me dieron educación, oportunidades, amor incluso, pero siempre supe que había un vacío, siempre supe que había otra persona en el mundo que debería estar conmigo, y mientras yo crecía en una casa cómoda, asistía a las mejores escuelas, tenía todo lo que un niño podría desear, tú estabas sufriendo, luchando solo para sobrevivir. Beatriz negó con la cabeza vigorosamente, liberando su mano para tomar el rostro de su hijo entre sus palmas arrugadas. No, mi amor, no te atormentes con eso. Siempre quise que tuvieras una buena vida, incluso cuando sabía que no sería a mi lado. Cada noche, durante todos estos años, rezaba por tu felicidad, por tu seguridad, porque tuvieras todo lo que yo no podía darte. El nocturno continuó Beatriz, permitiendo que sus manos volvieran a la mesa. Lo tocaba todos los días. Era mi conexión contigo, mi forma de hablarte a través del tiempo y la distancia. Sabía que era una locura, que las probabilidades de que alguna vez me escucharas eran infinitesimales, pero era lo único que podía hacer. Cada nota era una oración, cada interpretación era una carta de amor que enviaba al universo, esperando que de alguna manera llegara a ti. Rafael sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. «Déjame mostrarte algo», dijo, deslizando sus dedos por la pantalla. Abrió una carpeta y giró el teléfono hacia su madre. La pantalla mostraba decenas, quizás cientos de archivos de audio. «Estas son grabaciones mías tocando el nocturno», explicó. «Comencé a grabarme cuando tenía 15 años, cuando conseguí mi primer piano. Lo tocaba cada noche antes de dormir. Era mi ritual, mi forma de mantenerme conectado contigo aunque no supiera dónde estabas». Beatriz miró la pantalla con asombro, viendo la evidencia tangible de que su hijo había estado pensando en ella todo este tiempo. Rafael siguió deslizando, mostrándole fotos. Su primera comunión, solo con un piano de fondo. Su graduación de preparatoria vestido con toga y birrete, con su certificado en una mano y la otra reposando sobre un piano. Su boda. Beatriz contuvo la respiración al ver la foto. Rafael se veía hermoso en su smoking y a su lado había una mujer bella de cabello oscuro y sonrisa radiante. «¿Estás casado?», susurró Beatriz, una nueva ola de emoción inundándola. No solo había perdido los años de su infancia, sino también este momento crucial de su vida. Rafael asintió, sus ojos brillando. «Su nombre es Clara», dijo con ternura. «Nos casamos hace 10 años. Ella sabe todo sobre ti, sobre mi búsqueda. Ha estado a mi lado en cada paso, animándome a continuar incluso cuando parecía imposible». «Y mamá, hay algo más que necesitas saber». Pasó a otra foto. En la pantalla apareció una niña de aproximadamente 8 años, con largas trenzas oscuras y una sonrisa traviesa. Estaba sentada frente a un piano, sus pequeñas manos sobre las teclas. «Esta es Sofía», dijo Rafael, su voz temblando de emoción. «Tu nieta. Tiene 8 años y está aprendiendo a tocar el piano. Le he contado sobre ti, sobre la abuela pianista que algún día espero que conozca. Cada noche, cuando practica el nocturno,
Le digo que está enviando su música a través del universo para encontrarte. Beatriz no pudo contener más las lágrimas. Sollozaba abiertamente ahora, sus manos cubriendo su rostro mientras su cuerpo se sacudía con la fuerza de su emoción. «Tengo una nieta», repitió entre sollozos. «Una nieta que toca el piano». Rafael se levantó de su silla y rodeó la mesa para arrodillarse junto a su madre, envolviéndola en un abrazo que había esperado 40 años para dar. «Ella está ansiosa por conocerte», murmuró contra su cabello. «Cuando le dije esta mañana que había una pista nueva, que pensaba que finalmente te había encontrado, me hizo prometerle que la llevaría a conocerte en cuanto pudiera confirmarlo. Está practicando el nocturno especialmente para tocarlo para ti». Beatriz se aferró a su hijo, sintiendo la solidez de su presencia, el calor de su abrazo, la realidad innegable de que después de 40 años de oscuridad, finalmente había luz. «Pensé que moriría sola», dijo entre lágrimas. «Pensé que me iría de este mundo sin volver a verte, sin saber qué fue de ti, sin poder decirte cuánto lo siento, cuánto te amé siempre, cada día de mi vida». Rafael se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. «No tienes nada de qué disculparte», repitió con firmeza. «Y no estás sola, mamá. Nunca volverás a estar sola. Tenemos familia ahora. Clara y Sofía te están esperando. Tenemos una casa grande con un estudio de música. Hay un Steinway de cola ahí, esperando tus manos». La mención del Steinway hizo que Beatriz recordara sus años de gloria, cuando tocaba en esos magníficos instrumentos, cuando su futuro parecía ilimitado. «No sé si todavía puedo tocar como antes», dijo, mirando sus manos arrugadas y deformadas por la artritis. «Han pasado muchos años. Mis manos ya no son las mismas». Rafael tomó sus manos entre las suyas, besándolas con reverencia. «No importa cómo toques», dijo. «Lo que importa es que estarás en casa donde perteneces. Sofía morirá de emoción cuando te conozca. Clara ha estado preparando la habitación de invitados, aunque espero que eventualmente quieras quedarte permanentemente». Beatriz miró a su hijo, viendo en él al hombre extraordinario en que se había convertido. No solo la había buscado incansablemente, sino que había construido una familia, una vida, todo mientras mantenía viva su memoria y su esperanza de encontrarla. «¿Cómo te convertiste en este hombre tan maravilloso?», preguntó con asombro. «Con tan poco tiempo juntos, ¿cómo aprendiste a ser tan bueno, tan persistente, tan lleno de amor?» Rafael sonrió a través de sus lágrimas. «Tuve buenos padres adoptivos», respondió. «Me enseñaron valores, me dieron estabilidad. Pero había algo en mí, algo que venía de antes de los recuerdos claros, algo que sabía que venía de ti. Un amor por la música, sí, pero también algo más profundo. Una comprensión de que el amor verdadero persevera, que no se rinde, que atraviesa cualquier obstáculo. Eso lo aprendí de ti, mamá, en esos 5 primeros años que tuvimos juntos. Ese fundamento que me diste fue suficientemente fuerte para sostenerme durante toda mi vida». Beatriz cerró los ojos, dejando que esas palabras sanaran heridas que había cargado durante décadas. Quizás no había sido todo en vano. Quizás esos 5 primeros años, esos años preciosos antes de que todo se derrumbara, habían sido suficientes para plantar semillas que florecerían en el hombre extraordinario que ahora estaba frente a ella. «¿Cuándo puedo conocer a Clara y Sofía?», preguntó, una tímida esperanza floreciendo en su pecho. «Ahora», respondió Rafael sin dudar, «están en casa esperando mi llamada. En cuanto les diga que te encontré, vendrán. O mejor aún, te llevo a casa, hoy mismo si estás lista». Beatriz miró hacia la ventana del café, viendo la plaza donde había pasado tantos días, tantos años, tocando para desconocidos, sobreviviendo día a día sin esperanza real de que algo cambiara. Ahora todo había cambiado
en cuestión de una hora. Su vida, que había sido una línea recta de supervivencia y rutina, de repente se había transformado en algo completamente diferente, lleno de posibilidades que no se había permitido imaginar en décadas. «Estoy lista», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. «He estado esperando este momento durante 40 años. Estoy lista para ir a casa». Rafael llamó a un taxi mientras Beatriz intentaba componerse en el baño del café. Se miró en el espejo, viendo el rostro que el tiempo y el sufrimiento habían marcado profundamente. Sus manos temblaban mientras trataba de arreglar su cabello gris, de alisarse la ropa simple y gastada, que era lo mejor que tenía. Se veía exactamente como lo que era, una mujer de la calle, alguien que había vivido al margen de la sociedad durante años. ¿Cómo podía presentarse así ante su nieta, ante su nuera, ante la familia que Rafael había construido? El pánico comenzó a apoderarse de ella. Quizás esto era un error. Quizás debería simplemente agradecer este momento de reencuentro y desaparecer nuevamente, permitir que Rafael continuara con su vida, sin la vergüenza de tener una madre indigente. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Mamá», la voz de Rafael era gentil. «¿Estás bien?» Beatriz abrió la puerta, sus ojos revelando el conflicto interno que la atormentaba. «No puedo», susurró. «Mírame, Rafael. Mírame realmente. No puedo presentarme así ante tu familia. ¿Ellos qué pensarán? ¿Qué dirán tus vecinos, tus amigos, cuando vean que tu madre es una mujer que tocaba piano en la calle por monedas?» Rafael tomó el rostro de su madre entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien», dijo con una intensidad que no admitía argumentos. «Eres mi madre. Eres una mujer que sobrevivió 40 años de injusticia y dificultades. Eres una artista que nunca renunció a su arte, incluso cuando el mundo te dio la espalda. No hay nada, absolutamente nada de qué avergonzarse, y si alguien cualquiera se atreve a juzgarte, tendrá que vérselas conmigo». «Pero tu esposa», comenzó Beatriz. «Clara ha estado esperando este día tanto como yo», la interrumpió Rafael. «Le he contado todo sobre ti, sobre tu talento, sobre tu fuerza. Ella ya te ama, mamá, porque sabe lo que significas para mí. Y Sofía, Dios, Sofía ha soñado con conocerte desde que tiene memoria. Para ella, eres casi un personaje mítico, la abuela perdida que algún día vendría a tocar el piano con ella». Tus lágrimas aún fluían, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza, sino de asombro ante la bondad de este hijo que había crecido sin ella, pero que de alguna manera había conservado tanta capacidad de amor y aceptación. Rafael sacó su teléfono nuevamente. «Déjame llamarlas ahora», dijo. «Quiero que las conozcas aunque sea virtualmente antes de que lleguemos». Marcó un número de videollamada y segundos después, la pantalla se iluminó con dos rostros femeninos. Una mujer de unos 35 años con ojos cálidos y sonrisa genuina, y junto a ella, una niña de ojos enormes y expresión expectante. Rafael giró el teléfono para que pudieran ver a Beatriz. «Clara», Sofía dijo con voz emocionada, «quiero presentarles a alguien muy especial. Esta es mi madre, esta es Beatriz». La reacción fue inmediata. Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Oh, Dios mío», susurró. «Realmente la encontraste. Realmente la encontraste, amor». Pero fue la reacción de Sofía la que partió el corazón de Beatriz en pedazos. La niña gritó de emoción pura, saltando frente a la cámara. «Abuela, abuela, eres real de verdad. Papá tenía razón, las lágrimas las tocó y te encontró». Beatriz no podía hablar, solo podía mirar la pantalla, viendo a esta niña hermosa que compartía sus rasgos,
que tenía la misma forma de ojos que ella había visto en Rafael cuando era pequeño. «Hola, mi amor», logró decir finalmente, su voz quebrándose. «Hola, mi pequeña Sofía». Sofía presionaba su rostro contra la pantalla como si quisiera atravesarla. «Abuela, tengo tantas preguntas. ¿Vas a venir a casa? ¿Vas a tocar el piano conmigo? Papá dice que eres la mejor pianista del mundo». Clara puso una mano en el hombro de su hija, calmándola suavemente. «Sofía, cariño, déjala respirar. Ha sido un día muy emocional para todos». Luego Clara miró directamente a Beatriz a través de la pantalla. Beatriz comenzó, su voz cálida y sincera. «No sabes cuánto hemos esperado este momento. Rafael nunca perdió la fe, incluso en los días más oscuros, cuando las pistas se agotaban, cuando parecía imposible, él nunca se rindió. Y ahora finalmente estás aquí. Bienvenida a la familia. Bienvenida a casa». Las palabras de Clara rompieron las últimas defensas de Beatriz. Lloró abiertamente, décadas de soledad y dolor fluyendo en esas lágrimas. Rafael la abrazó mientras sostenía el teléfono, permitiendo que Clara y Sofía fueran testigos de este momento de liberación. «Estaremos esperándolas», anunciaba Sofía emocionada. «Mami y yo preparamos tu habitación, abuela. Es la que tiene las mejores vistas del jardín y tenemos el piano listo. Papá lo afinó especialmente hoy porque dijo que tenía un presentimiento de que hoy sería el día». Beatriz miró a Rafael con ojos llenos de asombro. «¿Tenías un presentimiento?», preguntó. Rafael asintió, secándose sus propias lágrimas. «Desperté esta mañana con una urgencia extraña», dijo, como si algo me llamara. «Cancelé todas mis reuniones y decidí pasear por el centro, como he hecho cientos de veces antes buscándote. Y entonces, en la plaza, escuché el nocturno. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi deseo de encontrarte me estaba haciendo escuchar cosas. Pero seguí el sonido y ahí estabas, exactamente donde siempre imaginé que estarías. En una plaza, tocando tu música, esperándome». La llamada continuó unos minutos más, con Sofía compartiendo emocionada todos sus planes para cuando su abuela llegara a casa. Tenía una lista de piezas que quería que tocaran juntas, preguntas sobre la vida de Beatriz que había estado acumulando durante años, ideas de cosas que podían hacer juntas. Clara observaba a su hija con una mezcla de diversión y ternura, ocasionalmente interviniendo para recordarle que su abuela necesitaría tiempo para descansar y ajustarse. Finalmente, Rafael dijo que tenían que colgar porque el taxi había llegado. Las despedidas fueron breves pero llenas de promesas. «Nos vemos pronto», cantaba Sofía. «Te amo, abuela. Aunque acabamos de conocernos, ya te amo». Beatriz respondió con la misma intensidad. «Yo también te amo, mi pequeña. Nos vemos muy pronto». Cuando la llamada terminó, Beatriz se sentía simultáneamente exhausta y llena de energía. Era como si 40 años de cansancio acumulado compitieran con una nueva vitalidad que nacía de la esperanza y el amor recién descubierto. El taxi los esperaba fuera del café. Rafael ayudó a su madre a subir, tratándola con la delicadeza que se reserva para lo más preciado. Durante el viaje, Beatriz miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Era la misma ciudad que había conocido durante años, pero ahora la veía con ojos diferentes. Las calles por las que había caminado sin rumbo fijo, ahora conducían a un destino. Los edificios que había visto miles de veces ahora parecían testigos silenciosos de su transformación. Rafael la observaba con atención, notando cada cambio en su expresión. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Beatriz asintió, sin apartar la mirada de la ventana. «Solo estoy tratando de procesar todo esto», respondió. «Esta mañana desperté como siempre, sin esperar nada más que otro día igual. Y ahora».
Su voz se quebró. Ahora voy camino a casa, a una casa que no conocía que existía, con una familia que no sabía que tenía. Es como si hubiera vivido en blanco y negro durante 40 años y de repente todo se hubiera vuelto color. Rafael tomó la mano de su madre. Entiendo, es abrumador, dijo. Y sé que llevará tiempo ajustarse. No espero que todo sea perfecto inmediatamente. Pero mamá, tienes que saber esto. No importa qué desafíos vengan, qué dificultades enfrentemos mientras nos adaptamos los unos a los otros después de tanto tiempo separados, nunca más estarás sola. Nunca más tendrás que preguntarte dónde está tu próxima comida o dónde dormirás. Nunca más tendrás que tocar en la calle por monedas. Esos días terminaron. El taxi giró en una calle arbolada en un vecindario claramente próspero. Casas grandes con jardines bien cuidados se alineaban a ambos lados. Beatriz sintió que su estómago se apretaba con nerviosismo. Este era el mundo de Rafael, un mundo tan distante del suyo que casi parecían pertenecer a planetas diferentes. ¿Cómo podría ella, con su ropa gastada y sus manos callosas, encajar en un lugar así? El taxi se detuvo frente a una casa hermosa de 2 pisos, con un jardín delantero impecablemente cuidado donde florecían rosas de todos los colores. Una fuente pequeña borboteaba suavemente cerca de la entrada, y el camino de piedra hacia la puerta principal estaba flanqueado por arbustos perfectamente podados. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Beatriz fue la puerta principal. Estaba abierta de par en par, y en el umbral estaban Clara y Sofía, esperando. En el momento en que el taxi se detuvo completamente, Sofía salió disparada como un cohete, sus trenzas volando detrás de ella mientras corría hacia el vehículo. Rafael apenas tuvo tiempo de abrir la puerta antes de que la niña estuviera allí, sus ojos brillantes de emoción y lágrimas. Abuela gritó y sin dudarlo un segundo, se lanzó a los brazos de Beatriz. El abrazo fue tan puro, tan lleno de amor incondicional, que Beatriz sintió como si su corazón se expandiera en su pecho. Sofía se aferraba a ella con la fuerza sorprendente de una niña de 8 años, su rostro enterrado en el hombro de su abuela, recién encontrada. «Te extrañé», susurraba Sofía entre sollozos. «Sé que no te conocía, pero te extrañé toda mi vida. Papá siempre me contaba sobre ti, sobre cómo tocabas el piano como un ángel, sobre cómo me habrías amado si hubieras estado aquí. Y ahora estás aquí. Estás realmente aquí». Beatriz envolvía a su nieta con brazos temblorosos, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el latido rápido de su corazón contra el suyo. Todas las dudas, todos los miedos sobre cómo sería recibida, se desvanecieron en ese abrazo. Aquí, en los brazos de esta niña que compartía su sangre y su pasión por la música, Beatriz encontró una aceptación que no había esperado. Clara se acercó más despacio, permitiendo que madre y nieta tuvieran su momento. Cuando Sofía finalmente se separó lo suficiente para respirar, aunque sin soltar completamente a su abuela, Clara estaba allí con su propia sonrisa cálida y ojos húmedos. Beatriz comenzó extendiendo sus brazos. «Bienvenida a casa». Beatriz se puso de pie con la ayuda de Rafael, y Clara la abrazó con una gentileza que hablaba de comprensión profunda. «Rafael me ha hablado tanto de ti», susurró Clara. «He visto su dolor todos estos años, su búsqueda incansable. Hoy, finalmente, veo paz en sus ojos. Gracias por sobrevivir, por seguir adelante, por estar aquí ahora. Gracias por darnos la oportunidad de ser tu familia». Las palabras de Clara, tan generosas y llenas de aceptación genuina, abrieron una nueva compuerta de emociones en Beatriz. Lloró contra el hombro de su nuera, décadas de soledad disolviéndose bajo el calor de esta bienvenida. Rafael observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sus 2 mundos,
separados durante tanto tiempo, finalmente se unían. La madre que había buscado incansablemente y la familia que había construido mientras esperaba encontrarla, ahora juntas en el camino de entrada de su casa. Sofía, incapaz de contenerse, tiraba suavemente de la mano de su abuela. «Ven, ven», dijo. «Tienes que ver la casa, y tu habitación, y el piano. Hay tanto que mostrarte». Beatriz se dejó guiar, sostenida por un lado por su nieta entusiasta y por el otro por su hijo. Clara caminaba ligeramente detrás, asegurándose de que no hubiera obstáculos en el camino. La casa por dentro era tan hermosa como prometía su exterior. Pisos de madera pulida, paredes pintadas en tonos cálidos, fotografías familiares decorando cada superficie disponible. Pero lo que inmediatamente atrajo el ojo de Beatriz fue el piano. En el centro de la sala principal, iluminado por la luz natural que entraba por grandes ventanas, había un magnífico Steinway de cola negro. El instrumento brillaba como una joya, sus teclas esperando pacientemente manos que supieran apreciar su calidad. Beatriz se detuvo en seco, su respiración atrapada en su garganta. No había tocado un instrumento así en más de 40 años. El viejo piano vertical que había sido su compañero en las calles era un soldado noble, pero esto era realeza. Rafael notó la expresión en el rostro de su madre y sonrió. «Es para ti», dijo suavemente. «Lo compré hace 5 años, cuando Sofía comenzó a tomar lecciones. El vendedor me preguntó si era para mí o para mi hija. Le dije que era para mi madre, a quien aún no había encontrado, pero que algún día encontraría. Creo que pensó que estaba loco». Sofía tiraba de la mano de Beatriz, guiándola hacia el banco del piano. «Siéntate», abuela suplicaba. «Por favor, toca algo. Toca el nocturno. Papá dice que es tu pieza favorita». Beatriz se sentó lentamente en el banco, sus dedos temblando al extenderse sobre las teclas. La diferencia entre este instrumento y el piano callejero era como la diferencia entre el día y la noche. Las teclas respondían al más mínimo toque. El sonido era rico y resonante, cada nota clara como una campana de cristal. Cerró los ojos por un momento, transportándose a otro tiempo, cuando tocar en un Steinway era rutinario, cuando las salas de concierto la recibían con aplausos, cuando su futuro brillaba con promesas infinitas. Pero este momento era diferente. No estaba tocando para extraños en un teatro impersonal. Estaba tocando para su familia, para el hijo que había recuperado milagrosamente, para la nuera que la había aceptado con los brazos abiertos, para la nieta que la miraba con adoración pura. Sus dedos comenzaron a moverse, y las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor llenaron la habitación. Al principio, su toque era tentativo, sus dedos no tan ágiles como lo habían sido en su juventud, la artritis haciendo protestar a sus articulaciones. Pero a medida que continuaba, algo cambió. La música comenzó a fluir a través de ella como lo había hecho tantos años atrás. Cada nota llevaba el peso de su viaje, cada frase musical contaba la historia de su sufrimiento y su supervivencia. Cada pausa estaba cargada con la emoción de este momento imposible. Rafael se sentó en el sofá, sus ojos cerrados, escuchando la música que había sido su conexión con su madre durante toda su vida. Clara estaba junto a él, su mano en la suya, maravillada por el talento que había sobrevivido a décadas de dificultades. Sofía se había sentado en el suelo cerca del piano, su rostro levantado hacia su abuela, absorta completamente en la música. Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña, aunque no entendía completamente por qué. Solo sabía que lo que estaba experimentando era especial, sagrado, un momento que recordaría por el resto de su vida. Cuando la pieza llegó a su conclusión, cuando la última nota se desvaneció en el silencio de la sala, nadie se movió por varios segundos. El hechizo de la música aún los mantenía cautivos. Finalmente,
Sofía rompió el silencio con un susurro reverente. Papá tenía razón, dijo. Tocas como un ángel, abuela. Tocas como si la música viviera dentro de ti. Beatriz abrió los ojos, mirando a su nieta. Vive dentro de mí, dijo suavemente. Siempre lo ha hecho. Incluso en los días más oscuros, cuando parecía que había perdido todo, la música permanecía. Era mi refugio, mi consuelo, mi forma de hablarles a través de la distancia. Sofía se puso de pie y se acercó al banco. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Quiero sentir cómo es tocar con alguien que realmente ama la música como yo. Beatriz hizo espacio en el banco y Sofía se deslizó a su lado. La niña colocó sus pequeñas manos sobre las teclas, al lado de las manos arrugadas de su abuela. Enséñame, pidió Sofía, enséñame todo lo que sabes. Tenemos mucho tiempo que recuperar. Beatriz miró a su nieta, luego a Rafael y Clara, que observaban con sonrisas a través de sus lágrimas. Tenemos toda la vida, respondió, su voz llena de una esperanza que no había sentido en décadas. Tenemos toda la vida para aprender juntas, para hacer música juntas, para ser familia. Comenzaron con algo simple, una escala que Beatriz guiaba con paciencia mientras las manos de Sofía la seguían. La niña era una estudiante dedicada, absorbiendo cada instrucción, cada corrección gentil. Era evidente que había heredado el talento musical de su abuela, sus dedos moviéndose con una gracia natural que solo venía del don innato. Mientras tocaban juntas, Rafael tomó su teléfono y capturó el momento. La foto mostraba 2 generaciones sentadas juntas en el banco del piano, las manos jóvenes y las manos viejas sobre las mismas teclas, unidas por el amor a la música y por lazos de sangre que el tiempo no había podido romper. Era una imagen que valdría más que 1000 palabras, un testimonio visual del poder del amor persistente y la fe inquebrantable. Las primeras semanas en la casa de Rafael fueron una mezcla extraña de maravilla y ansiedad para Beatriz. Cada mañana despertaba en la habitación que Clara había preparado para ella, una habitación espaciosa con ventanas que daban al jardín, y durante los primeros segundos de conciencia no sabía dónde estaba. El colchón era demasiado suave comparado con el catre duro de la pensión de Doña Remedios. Las sábanas olían a lavanda y limpio, un contraste marcado con las telas gastadas a las que se había acostumbrado. La luz entraba gentilmente a través de cortinas de encaje, no a través de persianas rotas que dejaban pasar los rayos duros del amanecer. Cada mañana era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida, y cada mañana luchaba contra la voz en su cabeza que insistía en que esto no podía durar, que algo saldría mal, que se despertaría y descubriría que todo había sido un sueño elaborado. Rafael había insistido en que viera a un médico, algo que Beatriz había evitado durante años por falta de recursos y por miedo a lo que podría descubrir. El examen completo reveló lo que ella ya sospechaba: desnutrición crónica, artritis avanzada en sus manos, presión arterial peligrosamente alta y una lista de otras condiciones que eran el resultado de décadas de cuidado inadecuado y estrés constante. El médico, un hombre gentil de mediana edad que trataba a Beatriz con una dignidad que ella había olvidado que existía, había trazado un plan de tratamiento: medicamentos, terapia física para sus manos, una dieta nutritiva para recuperar su salud. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo en las condiciones que describe, le había dicho el médico a Rafael fuera del consultorio, pensando que Beatriz no podía escuchar. Su madre es una mujer extraordinariamente fuerte, pero necesita cuidados constantes ahora. Los años de privación han cobrado su precio. Clara se había convertido en una aliada inesperada en la transición de Beatriz. No trataba a su suegra con lástima, sino con respeto genuino.
incluyéndola en decisiones domésticas, pidiéndole opinión sobre comidas, consultándole sobre la educación musical de Sofía. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Clara había abordado el elefante en la habitación. «Sé que debe ser difícil», dijo, picando verduras mientras Beatriz pelaba papas en el fregadero. «Pasar de ser independiente, aunque fuera en circunstancias difíciles, a vivir en la casa de alguien más, a depender de otros». Beatriz había dejado de pelar, sus manos inmóviles sobre el agua. «Es más difícil de lo que imaginé», admitió finalmente. «Me siento como una carga, como si estuviera intrusándome en tu vida, en tu familia». Clara había dejado el cuchillo y se había girado completamente hacia Beatriz. «Escúchame bien», dijo con firmeza pero bondad. «No eres una carga, eres un regalo». Rafael ha vivido con un vacío durante 40 años. Ver cómo se ha transformado desde que te encontró, cómo la paz ha reemplazado a la búsqueda constante, eso no tiene precio. Y Sofía, Dios, Sofía está floreciendo bajo tu tutela. Su maestro de piano me llamó ayer para decirme que ha progresado más en estas pocas semanas que en el año anterior. Eso eres tú. Eso es tu influencia. Las terapias físicas para sus manos eran dolorosas pero necesarias. Un terapeuta venía 3 veces por semana, trabajando con Beatriz para restaurar algo de flexibilidad a sus dedos artríticos. Nunca volverá a tener la destreza de su juventud, le había advertido el terapeuta desde el principio. Pero podemos mejorar significativamente su rango de movimiento y reducir el dolor. Sofía a menudo se sentaba en silencio durante estas sesiones, observando con ojos grandes, mientras su abuela hacía ejercicios que claramente causaban molestias. Un día, después de una sesión particularmente difícil, cuando Beatriz no pudo contener una lágrima de dolor, Sofía había tomado las manos de su abuela entre las suyas pequeñas. «Tus manos son hermosas», dijo la niña con fiereza. «No importa cómo se vean o cuánto duelan, hicieron música hermosa durante toda tu vida. Son manos valientes, son manos de guerrera». Las palabras de la niña, tan simples pero tan profundas, habían tocado algo fundamental en Beatriz. Una noche, incapaz de dormir, Beatriz había bajado las escaleras en silencio, atraída por el piano como una polilla a la luz. La casa estaba oscura y tranquila, todos dormían. Se sentó en el banco y comenzó a tocar suavemente, intentando no despertar a nadie. Tocaba sin pensar, dejando que sus dedos encontraran melodías que había conocido durante toda su vida. Estaba tan absorta en la música que no notó cuando Rafael apareció en el umbral de la sala, observándola en la oscuridad. Solo cuando terminó una pieza y el silencio llenó la habitación nuevamente, escuchó su voz. «Solías hacer esto cuando yo era pequeño», dijo Rafael, encendiendo una lámpara tenue. «No podías dormir y bajabas a tocar. Yo me escapaba de mi cama para escucharte desde las escaleras». Beatriz se giró en el banco, sorprendida. «¿Recordabas eso?», preguntó. Rafael asintió, sentándose en el sofá cercano. «Son de mis recuerdos más vívidos de aquellos primeros 5 años. Tú en el piano, perdida en tu música, con expresión de paz absoluta en tu rostro. Incluso entonces, siendo tan pequeño, entendía que la música era tu refugio, tu forma de hablar con el mundo». Se sentaron juntos en la quietud de la noche, la única luz viniendo de la lámpara y de la luna que entraba por las ventanas. «¿Por qué continuaste buscando?», preguntó Beatriz finalmente. «Durante 40 años, la mayoría de las personas se habrían rendido, habrían seguido adelante con sus vidas. Tuviste padres adoptivos buenos, una familia nueva. ¿Por qué no fue suficiente?». Rafael tardó en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Fueron suficientes en muchas maneras», dijo. «Me amaron, me criaron bien, me dieron toda oportunidad, y yo los amé también.
pero había un espacio en mi corazón que nada podía llenar. Un espacio con la forma exacta de ti. Cada año que pasaba, ese espacio no se encogía, sino que crecía. Y sabía que no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuánto dinero gastara o cuántas pistas falsas siguiera, tenía que seguir buscando, porque la alternativa era vivir el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera insistido un poco más, si hubiera buscado en un lugar más. Beatriz sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas nuevamente. Parecía que en estas últimas semanas había llorado más que en los últimos 40 años combinados. Todas esas lágrimas reprimidas, todas esas emociones enterradas, finalmente encontraban su salida. No me arrepiento de mi búsqueda, continuó Rafael, ni de un solo día, ni de un solo peso gastado, porque me trajo aquí, a este momento. Te trajo a casa. Se acercó al piano y se sentó junto a su madre en el banco. Toca algo más, pidió. Toca algo que tocabas para mí cuando era pequeño. Beatriz pensó por un momento. Luego sus dedos encontraron las teclas. La canción de cuna que Rafael había mencionado, una melodía simple pero hermosa que había compuesto ella misma cuando él nació. La pieza fluía de sus dedos con facilidad, grabada en su memoria muscular tan profundamente que ni 40 años podían borrarla. Rafael cerró los ojos y en su rostro apareció una expresión de paz profunda. Por primera vez en mi vida, dijo cuando ella terminó, siento que estoy completo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Beatriz comenzaba a establecer una rutina. Desayunaba con la familia, luego practicaba sus ejercicios de terapia física. Por las tardes, daba lecciones de piano a Sofía, a quien encontró ser una estudiante excepcional, con un oído musical casi perfecto. Los vecinos comenzaron a visitarla, invitados por Clara, para conocer a la legendaria suegra de Rafael. Algunas de estas visitas eran difíciles, sus miradas de lástima apenas disimuladas, sus preguntas cuidadosamente formuladas pero obvias en su curiosidad morbosa. Pero otras visitas eran genuinas, personas que habían escuchado la historia y querían expresar su admiración por su fuerza y resiliencia. Una de estas visitantes fue particularmente memorable. Una mujer mayor, elegante y bien vestida, había llegado una tarde con un ramo de flores y una expresión de profunda emoción. «Usted es Beatriz Solano», había dicho con voz temblorosa. «La pianista. Yo la vi tocar hace más de 40 años en el Teatro Nacional. Fue la interpretación más hermosa de Rachmaninoff que he escuchado en mi vida. Cuando supe lo que le pasó, cuando el escándalo arruinó su carrera, me rompió el corazón. Siempre me pregunté qué había sido de usted». La conversación con aquella mujer, cuyo nombre era Elena y quien resultó ser una crítica musical retirada, plantó una semilla en la mente de Rafael. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, él y Clara tuvieron una larga conversación en la privacidad de su habitación. «Estoy pensando en algo», dijo Rafael, su voz cuidadosa como si temiera que la idea fuera demasiado audaz. «El mes próximo es el aniversario de la fundación del Teatro Municipal. Están planeando una serie de conciertos especiales. ¿Qué pensaría si sugiriera que mamá tocara?» Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Crees que está lista?», preguntó. «Ha mejorado mucho con la terapia, pero sus manos aún le causan dolor. Y emocionalmente, después de todo lo que vivió, volver a un escenario podría ser demasiado». Rafael asintió, comprendiendo las preocupaciones de su esposa. «Lo sé», dijo, «pero la he visto con el piano. Es donde más viva está, donde el dolor del pasado parece desvanecerse. Y creo que necesita este tipo de redención, no por nosotros, sino por ella misma, para cerrar el círculo, para demostrar que aunque la vida la derribó, nunca la destruyó».
A la mañana siguiente, Rafael abordó el tema con su madre mientras desayunaban. Beatriz estaba untando mermelada en una tostada cuando él dijo casualmente: «He estado hablando con el director del teatro municipal». Las manos de Beatriz se detuvieron a medio movimiento. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Están organizando una serie de conciertos para el aniversario de la fundación del teatro», continuó Rafael. «Conciertos especiales con temáticas de redención y segundas oportunidades. Le conté tu historia. Quiere que consideres tocar». El silencio que siguió fue pesado. Sofía, que estaba comiendo su cereal, dejó de masticar, sintiendo la tensión en el aire. Clara puso su mano sobre la de Beatriz en un gesto de apoyo. «No tienes que decidir ahora», dijo Clara suavemente. «Es solo algo para considerar. Pero creo que Rafael tiene razón. El mundo se perdió de 40 años de tu música. Quizás es tiempo de que la escuchen nuevamente». Beatriz dejó caer la tostada en su plato, sus manos temblando ligeramente. «No sé si puedo», susurró. «Han pasado tantos años. Mis manos ya no son lo que eran, y la última vez que toqué frente a una audiencia, todo se derrumbó. El trauma de aquella noche, el final catastrófico de su carrera, aún vivía fresco en su memoria. Pero esta vez es diferente», dijo Rafael con firmeza. «Esta vez tienes una familia que te apoya. Esta vez la gente sabe tu historia completa, no solo los rumores y las mentiras que arruinaron tu carrera. Esta vez tocas no como Beatriz Solano la prodigio, sino como Beatriz Solano la sobreviviente, la mujer que nunca renunció a su arte incluso cuando el mundo le dio la espalda». Sofía de repente habló, su voz clara y firme. «Por favor, abuela. Quiero verte tocar en un escenario de verdad. Quiero que todos vean lo talentosa que eres». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. «Déjame pensarlo», pidió, su voz apenas audible. Durante los siguientes días, Beatriz luchó con la decisión. Por un lado, la idea de volver a un escenario la aterrorizaba. El trauma del pasado, el miedo al juicio público, la inseguridad sobre sus habilidades deterioradas, todo conspiraba para convencerla de que era una mala idea. Pero por otro lado, había una parte de ella que anhelaba esa oportunidad. La parte que había sobrevivido tocando en las calles no por el dinero, sino por el amor puro a la música. La parte que nunca había dejado de ser una artista, sin importar cuán lejos hubiera caído. Una tarde, mientras practicaba sola en el Steinway, sintió la presencia de alguien en la habitación. Era Elena, la crítica musical retirada, quien había venido a visitarla nuevamente. «Perdone la intrusión», dijo Elena. «Rafael me llamó y me contó sobre la oferta del teatro. Quise venir a hablar con usted personalmente». Se sentó en el sofá cercano, sus ojos fijos en Beatriz con una intensidad que hablaba de décadas de experiencia evaluando artistas. «¿Sabe por qué esa noche de Rachmaninoff fue tan memorable para mí?», comenzó Elena. «No fue solo por su técnica impecable, aunque ciertamente la tenía. Fue porque tocaba con su alma. Podía sentir cada emoción, cada matiz de la pieza. Eso es algo que no se puede enseñar, algo que no se pierde con el tiempo o las dificultades. Si acaso, el sufrimiento lo profundiza. Pero tengo miedo», confesó Beatriz. «Miedo de no estar a la altura, de decepcionar a todos, de que el pasado se repita». Elena se inclinó hacia adelante. «El pasado no se repetirá porque las circunstancias son completamente diferentes. Y en cuanto a decepcionar, permítame decirle algo. Ya ha tocado para audiencias durante años en esas calles. Personas se detenían, escuchaban, se conmovían. Eso no desaparecerá porque esté en un teatro en lugar de una plaza. Si acaso, el teatro amplificará lo que ya posee». Beatriz consideró estas palabras durante varios días más. Finalmente, una noche durante la cena familiar,
Hizo su anuncio. «Lo haré», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Tocaré en el concierto». Sofía gritó de alegría, saltando de su silla para abrazar a su abuela. Rafael y Clara intercambiaron miradas de orgullo y alivio. La decisión estaba tomada. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Las semanas siguientes fueron intensas. Aunque las manos de Beatriz habían mejorado con la terapia, todavía necesitaba práctica considerable para prepararse para un concierto. Elegir el repertorio fue un proceso cuidadoso. Obviamente incluiría el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza que había sido su conexión con Rafael durante todos esos años. Pero también quería incluir algo más, algo que representara su viaje completo. Finalmente, eligió una selección de piezas que contaban su historia sin palabras, la felicidad de su juventud representada por Mozart, el dolor de la pérdida reflejado en Brahms, la persistencia en la adversidad capturada por Beethoven y finalmente la esperanza y la redención expresadas a través de Debussy. Cada pieza era un capítulo de su vida traducido a música. La noticia del concierto comenzó a circular. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias humanas conmovedoras, pidieron entrevistas. Rafael cuidadosamente controlaba el acceso a su madre, aceptando solo aquellas entrevistas que tratarían la historia con respeto y dignidad. Las redes sociales se llenaron con la historia de la pianista perdida, que había sido encontrada después de 40 años tocando en las calles. Algunos la llamaban un cuento de hadas de la vida real. Otros la veían como una historia de injusticia social y el fracaso del sistema para proteger a los artistas vulnerables. Una semana antes del concierto, Beatriz despertó con un ataque de pánico. Sus manos temblaban incontrolablemente, su respiración era irregular, el sudor frío cubría su frente. Clara, quien la encontró en este estado, la sostuvo gentilmente mientras llamaba a Rafael. «No puedo hacerlo», sollozaba Beatriz. ¿Qué estaba pensando? «No puedo subir a ese escenario». No, después de todo lo que pasó. Rafael llegó a la habitación y se arrodilló frente a su madre. «Mamá», dijo suavemente, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Mírame. No tienes que hacer esto si no quieres. Podemos cancelar ahora mismo. Nadie te juzgará. Tu salud y tu bienestar son más importantes que cualquier concierto». Pero Beatriz negó con la cabeza. «No es que no quiera», dijo. «Es que tengo tanto miedo. Miedo de fallar, de que mis manos me traicionen, de que no sea suficientemente buena». Clara intervino. «Beatriz, has sobrevivido a cosas que destruirían a la mayoría de las personas. Tocaste en las calles durante años, enfrentando el rechazo y la indiferencia día tras día, y nunca renunciaste a tu música. Eso requiere un tipo de valentía que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Este concierto es solo un paso más en un viaje que ya has estado haciendo durante décadas». La noche del concierto llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo que permeaba cada rincón de la casa. Beatriz se había levantado temprano, incapaz de dormir, practicando mentalmente cada pieza que tocaría esa noche. Clara había elegido cuidadosamente su vestido, un hermoso diseño en azul medianoche que era elegante pero no ostentoso, perfecto para la ocasión. Mientras se preparaba frente al espejo, Beatriz apenas reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. El cabello profesionalmente arreglado, el maquillaje sutil que Clara le había aplicado, el vestido que caía graciosamente sobre su figura ahora mejor nutrida gracias a meses de comidas regulares y cuidado médico. Era como mirar a un fantasma de su juventud, una versión envejecida, pero digna de la mujer que había sido antes de que todo se derrumbara. Rafael entró a la habitación vestido con un smoking impecable, sus ojos brillando con orgullo al ver a su madre. «Estás hermosa», dijo con voz emocionada.
tal como te recuerdo de mis primeros años, cuando te veía prepararte para tus conciertos. Sofía apareció detrás de su padre, llevando un pequeño ramo de rosas blancas. «Son para la buena suerte», dijo la niña, ofreciendo las flores a su abuela. «Y para recordarte que no importa lo que pase esta noche, ya eres mi heroína». Beatriz tomó las flores con manos temblorosas, abrazando a su nieta con fuerza. Las palabras de la niña eran el bálsamo que necesitaba para calmar sus nervios agitados. Clara se unió al abrazo familiar, y Rafael envolvió a las tres con sus brazos. «Este es nuestro momento», dijo en voz baja. «No solo tuyo, mamá, es de todos nosotros. Un testimonio de que el amor persevera, de que las familias pueden sanar incluso después de 40 años de separación». El viaje al teatro municipal fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Beatriz miraba por la ventana, viendo las calles iluminadas de la ciudad pasar. Reconoció algunos lugares, esquinas donde había tocado su piano destartalado, plazas donde había pasado días interminables bajo el sol y la lluvia. Todo parecía tan distante ahora, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Y de alguna manera, así era. La mujer que había sobrevivido en esas calles era fuerte y resiliente, pero también estaba rota y sola. La mujer que ahora iba al teatro estaba sanando, rodeada de amor, redescubriendo partes de sí misma que había creído perdidas para siempre. Al llegar al teatro, Beatriz se sorprendió al ver la multitud que esperaba afuera. Las entradas se habían agotado en cuestión de horas cuando la historia se hizo pública. La gente se agolpaba para ver a la pianista legendaria que había sido encontrada después de décadas tocando en las calles. Querían ser testigos de su redención. Detrás del escenario, Beatriz podía escuchar el murmullo de la audiencia tomando sus asientos. El director del teatro, un hombre distinguido de cabello plateado, se acercó con una sonrisa cálida. «Señora Solano», dijo, tomando su mano con respeto. «Es un honor tenerla aquí esta noche». Beatriz asintió, incapaz de confiar en su voz. Rafael estaba a su lado, su presencia sólida y reconfortante. Clara y Sofía habían ido a tomar sus asientos en la primera fila. El momento había llegado. Las luces del teatro comenzaron a atenuarse y Beatriz escuchó al presentador tomar el micrófono. «Damas y caballeros», la voz del presentador resonaba en el teatro lleno. «Esta noche somos privilegiados de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Una historia de pérdida y reencuentro, de talento que nunca murió incluso en las circunstancias más difíciles. Por favor, den la bienvenida a la pianista Beatriz Solano». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Beatriz dio un paso hacia el escenario, sus piernas temblando pero llevándola adelante. Rafael apretó su mano una última vez antes de soltarla. «Ve», mamá susurró. «Muéstrales de qué estás hecha». El escenario estaba iluminado por un solo foco, que caía sobre el Steinway de cola negro que esperaba. Beatriz caminó hacia él con pasos medidos, consciente de los cientos de ojos que la seguían. Al llegar al piano, se giró hacia la audiencia por un breve momento. Pudo ver a Clara y Sofía en la primera fila, sus rostros brillando con orgullo y amor. Vio a Rafael de pie en las alas del escenario, sus lágrimas evidentes incluso a esa distancia. Vio rostros de extraños, algunos de los cuales la habían visto tocar en las calles sin saber quién era, otros que recordaban su gloria pasada. Todos esperaban, no con juicio, sino con anticipación compasiva. Se sentó en el banco del piano, ajustando su posición, colocando sus manos sobre las teclas. El teatro cayó en un silencio absoluto. Beatriz cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y comenzó. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin llenaron el espacio.
Su interpretación no era perfecta técnicamente. Sus dedos ocasionalmente protestaban por la artritis. Algunos pasajes no tenían la velocidad vertiginosa de su juventud, pero lo que le faltaba en perfección técnica lo compensaba con alma pura. Cada nota llevaba el peso de su viaje. Cada frase musical contaba la historia de supervivencia y amor inquebrantable. Tocaba no solo con sus manos, sino con su corazón entero, derramando 40 años de dolor, esperanza, pérdida y finalmente redención en la música. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras tocaba, pero no las detuvo. Eran parte de la interpretación, parte de la historia que estaba contando. Cuando la última nota del nocturno se desvaneció, el silencio en el teatro duró varios segundos. Luego, como una ola rompiendo contra la costa, el aplauso comenzó. No fue cortés ni educado, fue atronador, apasionado, lleno de reconocimiento de que habían presenciado algo más grande que un simple concierto. Era el sonido de cientos de personas celebrando el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Beatriz se puso de pie, abrumada por la respuesta. Vio a Clara y Sofía de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus rostros. Vio a Rafael emerger del lateral del escenario, también aplaudiendo, su rostro una máscara de orgullo y amor. La audiencia entera estaba de pie ahora, una ovación que parecía no tener fin. Continuó tocando su repertorio elegido, cada pieza recibida con el mismo entusiasmo arrollador. Mozart, Brahms, Beethoven, Debussy, todas las piezas que había elegido para contar su historia fluyeron de sus dedos con una emoción que trascendía la técnica. Cuando finalmente tocó su última nota y se levantó del banco por última vez esa noche, Beatriz sabía que algo fundamental había cambiado. No solo para ella, sino para todos los presentes. Habían venido a ver a una mujer reclamando su lugar en el mundo de la música. Se iban habiendo presenciado algo mucho más profundo, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino a casa, de que el amor verdadero nunca se rinde, de que el arte tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Detrás del escenario, Rafael la envolvió en un abrazo que parecía resumir 40 años de anhelo. Clara y Sofía se unieron, creando un círculo de amor y aceptación. «Lo lograste», susurró Rafael contra su cabello. «Mamá, lo lograste». Beatriz cerró los ojos, permitiéndose finalmente creer lo que su corazón había sabido todo el tiempo. Había encontrado su camino de regreso, no solo al escenario, sino a la familia, al amor, a la vida misma. Y mientras permanecía abrazada por las 3 personas que ahora eran su mundo, supo con certeza absoluta que este era solo el comienzo. Había perdido 40 años, pero le quedaban muchos más por delante, años que llenaría con música, con amor, con la alegría de ser abuela, con la paz de saber que finalmente, después de tanto tiempo vagando perdida, había encontrado su camino a casa.